En este video vamos a tomar el ejemplo de esta función para calcular si tiene asíntotas verticales y horizontales siguiendo los pasos que ya habíamos conversado en el apunte anterior. Vamos a comenzar con las verticales y para eso teníamos que ver cuál o cuáles eran los valores que no pertenecían al dominio de la función. Para eso lo que hacíamos era, como en este caso hay una función racional, concentrarnos en la parte del denominador. ¿Sí? Habíamos planteado que el denominador no podía valer 0 porque nosotros sabemos que esa en matemática es una regla que no podemos contradecir. Entonces, si descubrimos cuál es ese valor de x que hace que el denominador sea igual a 0, entonces esa va a ser nuestra posible asíntota. ¿Sí? Bueno, x menos 1 entonces tiene que ser distinto de 0 y de esta igualdad lo que va a salir es que x tiene que ser distinta a 1. Cuidado con este despeje porque también habíamos visto algunos casos en donde surgían no solo uno sino dos valores o mismo también puede ser que no surja ninguno, ¿sí? Eso va a depender más que nada de la fórmula con la que nosotros nos encontremos, así que si bien es un paso muy simple hay que prestarle bastante atención, ¿sí? Bien. X igual a 1 va a ser nuestra posible asíntota, pero para confirmar que es de esta forma, lo que teníamos que hacer era utilizar los límites y teníamos que obtener que tanto a la derecha como a la izquierda de este valor sospechoso de ser asíntota vertical, la función debía tender a infinito. Así que vamos a comprobarlo haciendo los límites laterales. Al resolver los límites laterales había que tener una pequeña consideración en cuenta y es la siguiente. Vamos al primer límite, límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función f de x. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar a la x por 1, pero tuvimos en cuenta de que el 1 que surgió de reemplazar la x que aparece en la parte de abajo en el denominador es un valor un poquito mayor que el 1. Podría ser, por ejemplo, 1,0001. ¿Cierto? ¿Por qué hay que tener en cuenta esta consideración? Porque la resta que está en el denominador, al ser este 1 por derecha un poquito mayor que el 1 literal, nos va a dar un 0 por derecha, un 0 positivo, ¿sí? Esta escritura sabemos que no es del todo correcta, pero nos va a servir para darnos cuenta de que este cociente, 2 dividido un valor un poquitito mayor que 0, va a dar infinito positivo. Algo muy parecido nos va a pasar en el otro límite lateral, cuando la x tiende a 1 por izquierda, porque en la parte del denominador, al reemplazar la x por un valor un poquito más pequeño que 1, que podría ser, por ejemplo, 0,99, la resta que aparece en este denominador nos va a dar un 0 negativo, es decir, un valor un poco más chico que 0. Por ejemplo, menos 0,01 podría ser, como para poner un ejemplo concreto, ¿sí? Pero la conclusión es que esta división, este cociente 2 dividido ese 0 que nosotros llamamos 0 negativo, entre comillas, nos va a dar menos infinito. En este caso, si bien por derecha y por izquierda en la función pasan cosas distintas, lo importante es que la función nos da un valor infinito, ¿sí? Eso nos confirma que se trata de una asíntota. Si bien por la derecha la función se va para arriba cuanto más se pega al 1 y por la izquierda se va muy hacia abajo cuando se va pegando al 1, podemos sacar la conclusión de que tiene un comportamiento asintótico. Así que la conclusión es que x igual a 1 es asíntota de f de x. Si bien por derecha y por izquierda pasan cosas diferentes en cuanto a la gráfica, ¿sí? Lo que no nos podía pasar es que obtengamos un valor numérico en este límite porque de esa manera confirmaríamos todo lo contrario, que x igual a 1 no es asíntota. Así que acá no nos detenemos mucho en el signo del infinito, sino le damos mucha importancia justamente al infinito en sí. Acá ya tenemos escrita la conclusión, x igual a 1 es asíntota vertical, tenemos abreviado de f de x. Es muy importante que la conclusión aparezca en el ejercicio como para darle un cierre y una respuesta adecuada. En cuanto a las asíntotas horizontales, ahora vamos a calcularlas, pero ya sabemos que nosotros vamos a calcular directamente los límites tendiendo al infinito positivo y negativo para ver
cuál es la respuesta de esos límites y en base a eso sacar la conclusión de si hay o no hay asíntotas horizontales. ¿Cuándo sí hay asíntotas horizontales? Cuando esos límites nos dan un valor numérico. Vamos a empezar a calcularlos. Entonces, luego de obtener la indeterminación, pasamos a salvarla como nosotros ya habíamos estudiado anteriormente y para eso lo que hicimos fue dividir cada uno de los términos del numerador y del denominador de la función por la x con mayor exponente, que es simplemente x o x a la 1, y luego lo que hicimos fue cancelar obteniendo esta función, ¿sí? Y una vez que con la función ya modificada luego de la cancelación, resolvemos nuevamente el límite, obtenemos que ya no es más indeterminado y que simplemente nos da el número 2. Esto quiere decir que si yo en la gráfica avanzo con la x tendiendo al más infinito, o sea, me voy muy a la derecha en el gráfico, la función se va a pegar al 2. Y eso es un comportamiento asintótico. En este caso particular no va a hacer falta resolver el límite cuando x tiende a menos infinito porque sería como copiar lo mismo dos veces, ¿sí? Se resolvería de la misma manera, arrancaríamos obteniendo la misma indeterminación y todo este procedimiento sería igual. Así que lo que podemos hacer en este caso es simplemente aclarar debajo que el límite cuando x tiende al menos infinito se resuelve de la misma forma y por lo tanto vamos a concluir en que y igual a 2 es asíntota horizontal de la función. Hecha la aclaración y ya escrita la conclusión, damos por finalizado este ejercicio.